Vamos a dar inicio a la enseñanza del día de hoy. Si tú tomas nota, el título que yo le puse es En la sala de espera. En sala de espera. ¿Ha estado alguna vez en sala de espera? ¿Sí? Algunos ponen cara así de, ¡ay, ni me lo recuerdes! Pues ese es el título que he puesto a esta enseñanza. Y antes de... Bueno, voy a iniciar con la introducción. Estamos continuando el estudio del libro de los Hechos. Abra su Biblia ahí, por favor, en el capítulo 24 del libro de los Hechos de los Apóstoles, Hechos del Espíritu Santo. ¿Ya está conmigo? Ya muchos ya estaban listos, ¿no? Porque lo que hacemos nosotros es estudiar la Biblia verso a verso. No predicamos expositivamente, temáticamente, sino expositivamente, y tratamos de ir verso a verso. Ya tenemos cerca de 1 año y meses estudiando el libro de los Hechos, 1 año 4 meses más o menos, y hoy iniciamos el capítulo 24. Pero antes de empezar, pues bueno, si tú no nos pudiste acompañar la semana pasada, estamos estudiando el libro de los Hechos y venimos la semana pasada de ver cómo se formó un complot. Se forma un complot contra Pablo y se juntan 40 judíos. 40 judíos en el capítulo 23 que se hacen un juramento. Entre ellos juran que no van a comer y no van a beber alimento hasta que logren quitarle la vida a Pablo. Entonces Dios, en su protección providencial, pone al sobrino de Pablo ahí mientras están organizando el complot, en un momento perfecto, en un momento adecuado. Y entonces este joven escucha lo que comienzan a tramar en contra de la vida de su tío. Inmediatamente pues entra ahí a la fortaleza, se lo comunica a Pablo. Pablo inmediatamente llama al centurión, le dice, oye, por favor lleva a este joven, a mi sobrino, no sé cómo le habrá dicho, llévalo por favor ante el comandante. Entonces su sobrino finalmente llega con Claudio Lisias, que era el comandante, y le platica todo esto que escuchó. Y entonces Claudio Lisias determina enviar a Pablo a Cesarea para que comparezca ante el gobernador, que se llama Félix, y eso sí, lo manda bien protegido, ¿no? 470 activos de la milicia romana para cuidar a Pablo. Y entonces van a llevarlo, finalmente llega a su destino, lo vimos la semana pasada, llegan a Cesarea, entregan esta carta histriónica, egocéntrica que escribe Claudio Lisias y entregan al preso ante Félix. Entonces ya Félix está con él y le lanza una pregunta que era ¿de dónde eres? Para saber si le correspondía el litigio, ¿no? que iba a emitir. Pablo le contesta que es de Cilicia. Félix dice, ok, me corresponde juzgar el caso, pero no le voy a dar inicio sino hasta que esté la parte acusadora. Capítulo 24:1, 5 días después, iniciamos. Pero acompáñeme a orar, por favor. Vamos a inclinar nuestro rostro. Amado Dios, te damos muchas gracias por este día. Gracias por tu bondad manifestada a nuestro día, Señor, a nuestra vida, al poder estar de pie, mirar la luz y permitirnos llegar hasta aquí. Señor, vamos a entrar al estudio de tu palabra, Señor, a cosas espirituales. Te pedimos que nos ayudes a no distraernos, que mantengas nuestro corazón, nuestra mente y nuestras emociones alertas, porque precisamente cuando entramos en este ambiente, Señor, vienen pensamientos de la casa, de los afanes, de los pendientes, pero pedimos tu ayuda para poder estar atentos. Solo es 1 hora. Por favor, ayúdanos. Y te pedimos que nos guíes y que por favor hables a nuestras vidas, Dios. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Entonces, 5 días después, que es más o menos el tiempo que estos hombres se toman, este grupo de judíos,
se toman este tiempo para preparar el caso, que vimos la semana pasada en el trayecto cuando llevan a Pablo preso. Ellos hacen una parada en un lugar para pasar ahí la noche. Entonces, este viaje completo les llegaba a tomar aproximadamente 2 días. O sea, bien podían hacerlo hasta en un solo día, pero estos hombres se toman 5 días para organizar bien sus ideas y hacer su plan malvado bien organizado. Es más, hasta un abogado contratan. Se toman el tiempo necesario, 5 días, y entonces ya viajan. 5 días después, dice, descendió el sumo sacerdote Ananías. ¿Se acuerdan de Ananías? Que fue el que le hace la señal para que le den en la boca. Y cabe mencionar que Ananías es considerado uno de los sumos sacerdotes más corruptos de la historia de la nación de Israel. Entonces desciende Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tértulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Versículo 2. Y cuando éste fue llamado, Tértulo comenzó a acusarle diciendo, 2 puntos, vamos a ver la acusación. Como debido a ti gozamos de gran paz, y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con gratitud. Mire, no sabemos mucho acerca de este Tértulo. La Biblia no nos dice si era griego, si era judío, si era romano. Lo que sí suponemos es que debió de tener grandes conocimientos sobre la ley romana. Eso es un hecho. Y entonces los judíos tenían esta costumbre de que cuando iban a enfrentar un caso legal contra Roma, ellos preferían contratar a alguien, aunque fuera romano, pero que tuviera mucho conocimiento de la ley. Un buen abogado que, aunque costara mucho dinero, ellos preferían que los representara para garantizar que ganaran el caso. Y este es Tértulo. Y entonces, fíjense cómo comienza Tértulo su discurso. Esta forma en la que comienza Tértulo su discurso se conocía en la antigüedad como captatio benevolentae. Es decir, era un esfuerzo que hacía el orador o el abogado por captar la atención de quien iba a llevar el juicio, demostrarle su buena voluntad. Pero miren, dicho en el idioma mexicano, más bien eran halagos. Eran como lisonjas, como adulaciones para poder ganarse el favor de alguien, ¿no? En este caso del gobernador. Y entonces comienza con esas lisonjas y le promete que no le va a quitar mucho el tiempo. Mire lo que dice verso 4. Pero por no molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente, conforme a tu equidad. Y entonces ya da inicio formal a la acusación que va a hacer contra Pablo. ¿De qué lo acusaban, hermanos? Es la pregunta. 3 cosas, vamos a leerlo. Verso 5, porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de, aquí está la primera, sediciones. ¿Qué es una sedición? Que Pablo estaba tratando de violar la ley romana. Miren, si algo les gustaba a los romanos era la tranquilidad. Todo lo que empezara a levantar a la gente, que los inquietara, que armara revueltas, marchas, mítines, probables golpes de estado, era lo primero que ellos calmaban. Por eso este hombre empieza poniendo esto delante del gobernador Félix. Sedición. Verso 5. Entre todos los judíos, por todo el mundo. Fíjense qué exageración. ¿Y cabecilla de qué? De la secta de los nazareos. Segunda acusación, este hombre es sectario. ¿Y qué es esta acusación? Que está atacando, que va a violar la ley judía. Entonces, primero, sedición, que es atacar la ley romana. Segundo, sectario, que ya es un tema de nosotros judíos, pero quiere violar la ley judía. Y 3, verso 6, intentó también profanar el templo y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Esta tercera acusación tiene el nombre de sacrilegio. Sacrílego, Pablo, y quiere decir que estaba intentando violar la ley de Dios.
Estas eran las tres acusaciones que este hombre Tértulo está tratando de plantear frente al gobernador Félix. Verso 7, pero interviniendo el tribuno Lisias, fíjense, con gran violencia le quitó de nuestras manos. Verso 8, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo, pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas que le acusamos. Verso 9, los judíos también confirmaban diciendo ser sí a todos. Entonces, no sé si te diste cuenta, pero muy sutil, este hombre le está sugiriendo a Félix que tal vez no fue bien informado por Lisias de todo lo que ocurrió. No sé si te diste cuenta. Le dice, tal vez el comandante no te contó, gobernador, realmente cómo sucedieron todas las cosas. Y entonces surge una pregunta. ¿Qué es lo que está detrás de este planteamiento? Y la respuesta es venganza. Lo que están haciendo estos judíos, y a través de Tértulo, es que se están cobrando la factura o la revancha de que Claudio Lisias les jugó mal. Porque si recuerdan, la semana pasada ellos ya tenían un plan y le dijeron, oye, mañana convócalo, o sea, pónolo aquí entre los pasillitos y nosotros lo vamos a agarrar. ¿Y qué hizo Claudio? Dice, no, ¿sabes qué? Y a las 9 de la noche dice, vámonos, y arranca toda la gente y lo manda. Entonces ellos traen algo contra Claudio Lisias. Y muchas veces somos así. Como que aparentemente dejamos pasar las cosas. Oye, ¿y qué pasó? No, yo ya lo perdoné. Y apenas se pasa un tiempo y surge una oportunidad y sacas aquello. ¿Verdad? ¿Te acuerdas? O a veces ni siquiera se los decimos, pero en nuestro corazón está como la justicia de Dios. Qué bueno que le pasó esto, qué bueno que le pasó aquello. Y ahí está en nuestro corazón. Y somos muy parecidos a este grupo de judíos. Y hasta aquí necesito hacer una pausa, porque terminamos a la primera sección. Toda esta enseñanza que voy a tratar de abordar, todo el capítulo 24, hay 3 secciones. La primera es la acusación y estamos llegando a su fin. Después es la defensa de Pablo y la tercera parte va a ser el veredicto de parte de Félix. Y hasta aquí estamos terminando la acusación. ¿Qué podemos aprender, hermanos, de esta porción que llevamos avanzada? Yo encontré rasgos de un corazón insano, características de un corazón que está enfermo. Y solo voy a darles 3, a ver si logramos identificarnos en una, en 2 o en las 3 de ellas. Primera de ellas, un corazón insano es capaz de hacer lo que sea por afectar al otro. Estos hombres viajaron kilómetros. No importa lo que haya que hacer tú, si hay resentimiento, si hay herida, tú eres capaz de hacer cualquier cosa. Un abogado, lo pagamos. Y me venía a la mente los divorcios. Cuando tú ves a una persona, una pareja que comienza un proceso de divorcio, son capaces de hacer cualquier cosa. Y pagan un abogado y luego pagan otro y compran un juez. Viajan lo que tengan que hacer. O sea, hacemos lo que tenga que hacer cuando hay esa insanidad en nuestro corazón. ¿Es así? Es lo que vemos en este grupo de personas. Otra característica es la mentira. Si se dieron cuenta, están manipulando la información igual que vimos la semana pasada. Sedición, sectarismo, sacrílego. Nada de esto era verdad, sino que más bien esto habla de un corazón que está resentido, que está buscando venganza, alguien que está insano, un grupo de personas enfermas, y que no importa. Y es asombroso la capacidad que tiene una persona. Yo lo he visto cuando está insana, cuando está mal en su corazón, de poderse plantar frente a la gente y mentir con una seguridad impresionante, hermanos.
Y así somos cuando estamos, o sea, este hombre estaba ahí seguro y comienza a hacer sus 3 acusaciones que eran manipulación, que no eran verdad, y somos capaces de hacerlo. Y entonces, en este nivel de resentimiento, fíjese cómo originalmente traen un problema, un conflicto, una insanidad, una cosa, un rollo contra Pablo, pero en el ínter le pegan, también ahí en el viaje le dan un llegue a Claudio Lisias. Entonces, cuando tú y yo somos así, de insanos, de enfermos, somos tóxicos. Y entonces puedes traer un rollo, un problema, un conflicto contra alguien, pero en el ínter tú le vas dando a la gente que está cerca de ti. Tus hijos, tu familia, en el trabajo, la gente que está a tu alrededor va siendo afectada por esta situación que tú vienes cargando. Somos tóxicos y vamos a afectar a la gente que esté a nuestro alrededor. Tenemos que tener cuidado con esta parte. Ahora sí, vamos a la parte de la defensa de Pablo. Y fíjese cómo también Pablo va a usar su propia captatio benevolentae, pero un poquito más modesto y en un tono mucho más moderado. Lo cual nos enseña también a nosotros que cuando nos dirijamos a una autoridad, siempre podemos hacerlo con respeto. Fíjese la diferencia entre una lisonja, entre un halago. Ay, jefecito, qué bien te ves hoy, tu corbata está padrísimo. Oye, quería ver si me dabas el día. O sea, eso es una cosa. Y otra cosa es que tú le digas, oye, jefe, buen día, tendrás 3 minutos. O sea, respeto, correcto, diplomacia. ¿Sí? ¿Sí notamos la diferencia? Y Pablo da inicio a su defensa también con una introducción mucho más breve, pero notamos esto, mucho respeto y correcto ante la autoridad. Hechos 24:10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, respondió, 2 puntos. Porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con un buen ánimo haré mi defensa. ¿Qué le pareció? Bien, ¿no? Le reconoce y listo, da inicio. Comienza su defensa y lo que va a hacer Pablo es que va a negar todas estas acusaciones, pero va aclarando punto por punto y comienza argumentando que él no es ningún agitador. Verso 11. Félix, gobernador, como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. Subraya en tu Biblia esa palabra, adorar, va a ser importante. Entonces, él comienza diciéndole a Félix que su propósito no era ir a hacer desorden a Jerusalén, está aclarándolo, sino que, ¿qué era su propósito? Y ya lo sabemos nosotros, llevar una ofrenda que es adoración. Las ofrendas, los diezmos no, ya no es la palabra correcta. Las ofrendas que nosotros hacemos es otra manera de adorar a Dios. Una es con cantos de alabanza, de adoración, pero otra de las maneras es con nuestros bienes, porque entendemos que Dios nos da todas las cosas y en gratitud nosotros le devolvemos, no necesariamente el 10%, puede ser más, puede ser menos, pero lo que está haciendo Pablo aquí es aclarando ese punto. Le dice, oye, a ver, gobernador, yo no iba a eso. El propósito de mi viaje, de mi llegada a Jerusalén era adorar. Y entonces le está dejando ver que ni siquiera tuvo tiempo de organizar algo, ¿sí? O sea, está entre líneas, dice, esto toma tiempo y yo ni tiempo tuve de estar organizando esta insurrección como me están acusando. Versículo 12. Y no me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud en el templo, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Versículo 13, ni te pueden probar las cosas de las que ahora me acusan. O sea, lo que le está diciendo Pablo al gobernador Félix es, mira, yo vine a esto, ni siquiera tuve tiempo de aquello. ¿Y sabes qué es lo más importante? Ni siquiera pueden comprobarlo.
Ni siquiera pueden tener las pruebas, porque en realidad quienes podrían haberlo acusado eran los judíos que habían venido de Asia y no estaban ahí. Ni siquiera fueron. Entonces, Pablo, lleno del Espíritu Santo, puede empezar a presentar su defensa. Ahora Pablo pasa de negar las acusaciones que le están haciendo a defenderse a través de lo que él predicaba. Versículo 14. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo. Subraye sirvo, por favor. Así sirvo al Dios de mis padres. Subraye creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas. Versículo 15, subraye teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Verso 16, y por esto subraya procuro. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Entonces, cuando Pablo no solo está aclarando su posición, sino insistir que era algo que compartía con ellos. No sé si puedes verlo, pero las palabras que subrayamos, o sea, lo que le está diciendo Pablo es: adoro al mismo Dios de ellos, sirvo al mismo Dios de ellos que me están acusando, creo en la misma ley que ellos y en sus profetas, tengo la misma esperanza que ellos, específicamente hablando de fariseos, no de los saduceos, tengo la misma esperanza que ellos de resurrección y tengo el mismo deseo de una buena conciencia, igual que ellos. No soy ningún innovador, les está diciendo Pablo, sino solo soy un fiel seguidor de Dios, del mismo Dios de nuestros antepasados, el mismo Dios de los judíos. Tampoco soy un sectario, como me están acusando, tampoco soy un hereje, como dicen ellos, sino que Pablo se está ubicando en el mero centro del judaísmo. No es su adoración, tampoco su fe, su esperanza o su meta, algo diferente a lo de ellos. Es exactamente lo mismo. Lo que hace él es que dice, sino el camino es la continuidad de lo que venía declarándose en el Antiguo Testamento. La Escritura misma da testimonio, les está diciendo Pablo. Yo no estoy innovando nada, ni quiero enseñar nada nuevo, solamente es la continuidad de lo que se venía diciendo y ya se hablaba de Jesucristo desde el Antiguo Testamento. Yo lo que estoy haciendo es darle continuidad y presentándoselo. Y esto es el problema. Ahora va a explicar en los siguientes 2 versos la verdadera razón de su visita a Jerusalén, verso 17. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y a presentar ofrendas. 18. Estaba en ello, transforma su defensa en un ataque. A partir de ahorita ya comienza a atacar a sus acusadores. Verso 19. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme, hablando de los de Asia, si contra mí tienen algo. Verso 20. O digan estos mismos, o sea, los que sí están ahorita aquí delante de ti, que no son los de Asia, si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. Verso 21, a no ser que estando entre ellos, prorrumpí en alta voz, 2 puntos, acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Y este verso 21 me dejó un poco confundido. No fue completamente claro y entonces fui a la Nueva Versión Internacional, se los voy a leer. Dice, lo único que dije ante la junta fue que me estaban juzgando por creer que los muertos pueden volver a vivir. Ya es más claro, ¿no?
sabemos que para nada Pablo quería profanar el templo. Explica más bien que su visita a Jerusalén era de orden espiritual y era traer una ofrenda económica. Y además, aclara él, cuando fui sorprendido en el templo, yo estaba realizando un rito de purificación. No es verdad que metí a Trófimo. ¿Se acuerdan que había una acusación de que había metido a Trófimo el efesio al templo? Porque los habían visto en el centro tal vez juntos y entonces lo acusan. Dice él, no es cierto, nada de eso sucedió. Y aprovechando que no están aquí los de Asia, les lanza la responsabilidad a los que sí están. Dice, a ver ustedes que sí están presentes, ya que los de Asia no están, que fueron los que me acusaron. A ver ustedes que están aquí, ¿tienen algo que decir contra mí? No dije más nada que creía en la resurrección. Y ustedes estuvieron de acuerdo conmigo. Solo algunos saduceos no, pero ustedes sí. Y hasta este punto termina la defensa de Félix. Qué difícil es, hermanos, muchas veces estar ante situaciones de injusticia, y mucho más en este nivel cuando ya estás delante de una autoridad y que tú sabes que no es cierto, que se está cometiendo una injusticia contra ti, pero qué importante es la ayuda de Dios, el saberte dependiente de Él, la llenura del Espíritu Santo y poder conducirte de manera correcta. Hasta aquí terminamos la segunda parte, que es la defensa de Pablo. Ahora vamos al verso 22 para ir a la conclusión. Félix toma un veredicto y ¿saben qué hace? Lo aplaza. No se decide. Verso 22. Entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó, diciendo, ¿cuál fue el argumento que usó para aplazar el juicio? Cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer vuestro asunto. Ahora vemos a Félix en un conflicto. El mismo conflicto con el que se encontró Claudio Lisias unos días atrás, ahora Félix lo tiene delante de él. Tiene que emitir un juicio, pero tiene a una persona romana, un ciudadano romano, con un montón de acusaciones, pero que nadie había podido probar. Ni el concilio, ni la Corte Suprema de los judíos, ni los judíos de Asia, porque ni siquiera estaban ahí. ¿Y sabe qué? Félix sabe perfectamente que los cristianos no son ningunos revolucionarios. Y en estos momentos más o menos lleva 6 años en el poder Félix. Y como leímos, dice que él estaba bien informado de este camino. No era algo nuevo. Más o menos en este punto, hermanos, del libro de los Hechos han transcurrido 30 años. La gente sabía perfectamente de los cristianos. Es más, les llamaban nazarenos. Y Félix había oído hablar de ellos. Seguramente por su esposa, Drusila, porque era judía. Entonces, él estaba muy bien informado de todo esto. Y Félix ha escuchado de los nazarenos, de los cristianos, y tiene un buen concepto de ellos, de que tienen una vida pacífica, de que viven bien. Y yo creo que hoy en día existe todavía este concepto de nosotros. Muchas personas que nos conocen nos pueden considerar religiosos, fanáticos, algunas veces nos llaman radicales, pero se tiene un buen concepto de los cristianos, bueno, de la mayoría. Por ahí siempre sabemos, ¿no? de algunos que apostataron de la fe, que se alejaron. Pero
el concepto que tienen de nosotros es que somos personas confiables. ¿Sí es así? ¿Sí? ¿Personas íntegras? ¿Sí o no? Ay, no se queden callados si no me siento mal. ¿Se dice de los cristianos o se cree que somos personas trabajadoras? ¿Sí? Díganme amén, para que al menos quien nos escucha por internet diga, no, bueno, pues en casa de oración sí. Se tiene un buen concepto de los cristianos y Félix tenía un buen concepto de los cristianos, pero sabía lo que tenía que hacer y era declararlo inocente. No tenía pruebas, no tenía de qué acusarlo. Y tiene un grave problema como todos estos líderes. Por un lado, la verdad y declararlo inocente, pero por otro lado tiene un grupo de judíos, pero además el liderazgo de los judíos enfrente. Y Félix sabe perfectamente que si lo declara inocente, este grupo se le va a venir encima. Y este grupo enfurecido era capaz de generarle inestabilidad, no en una, en varias provincias romanas. Y entonces, al igual que otros políticos de su tiempo, él toma una decisión y es aplazarlo. Aplazarlo. Suspende la audiencia, ese es el término legal. ¿Cuál fue el argumento que usó Félix para poder argumentar? Que en realidad es un pretexto, ¿eh? Él dice, vamos a aplazarlo hasta que venga Claudio Lisias. Y entonces escuche su versión y entonces acabaré y daré a conocer el asunto. Cuando nosotros sabemos perfectamente que él ya había recibido un escrito de parte de Claudio Lisias. Irónicamente, el escrito decía, yo no encuentro nada contra él. O sea, él sabía bien y ya tenía las evidencias, solo era un pretexto para poder aplazarlo. Y lo peor es que no volvemos a ver en la escritura ninguna evidencia de que Félix intentara contactar a Claudio Lisias. Solo fue un pretexto. Por lo tanto, ¿qué es lo que nos permite ver esta porción? Y es que ya se empieza a ver un poco las intenciones de Félix. El gobernador Félix tenía otras intenciones en medio de esto y lo vamos a saber. Verso 23. Y mandó el centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Fíjese, en México les dicen creo que villamelones. Está ahí en medio Félix y entonces como queriendo quedar bien con los dos, toma esta decisión número 1 de aplazarlo, pero mire cómo trata de quedar bien con las dos partes. Por una parte con los judíos es como, miren, no se enojen, no hay nada escrito, tampoco lo voy a soltar, pero no lo puedo enjuiciar ni se los voy a entregar. Para por ahí el problema. Y de cara a Pablo también se congracia. Le da algunas libertades y lo deja vigilado, pero no confinado, ¿no? ¿Sí lo pudieron ver? Verso 24. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Esto es maravilloso. Esto es maravilloso y muy revelador, porque algo llamaba la atención de Félix. No sé si puede notarlo. Algo llama la atención de Félix del Evangelio. Él escucha algo y le llama la atención, pero entonces manda a llamar a Pablo y de manera muy discreta. Podemos pensar que tal vez por temas políticos, de que no lo fueran a ver, que pues quería hacer del camino, que él había encontrado la verdad ahí, pues discretamente lo manda a llamar. Pero esto es muy interesante. Verso 25. Pero al disertar Pablo acerca de, fíjense los 3 temas, la justicia, 1, del dominio propio, 2, y del juicio venidero, 3, Félix, ¿qué le pasó a Félix?
¿Qué dice? Se espantó. Se espantó. La traducción al lenguaje actual dice, se asustó mucho. La nueva versión internacional dice, tuvo miedo. ¿Por qué? Y dijo, ahora vete, Pablo, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. ¿Por qué tuvo miedo Félix? Les voy a platicar la historia. ¿Están listos? Es algo como de Netflix, digno de una serie, de unas 2 o 3 temporadas. Ahí le va. Resulta que Drusila era la hija menor de Agripa I. Algunos ya se durmieron y voy empezando. Drusila, su mujer, era hija de Agripa I. Sergio, recuérdame, ¿quién era Agripa I? Agripa I aparece en Hechos 12. Agripa I fue el que mandó a matar a Jacobo, el hermano de Juan. Agripa I fue el que mandó a encarcelar a Pedro. Fue cuando estudiamos que Dios hace un milagro y a través de un ángel lo saca de la celda. Están en la casa orando y él llega y toca y dice, soy Pedro. ¿Se acuerdan? Y entonces Rode regresa y les dice, es Pedro, estás loca, le dicen. Bueno, ese es Agripa I. Ella es hija de Agripa I. 2. Es hermana de Agripa II. Y es quien juzgará a Pablo en Hechos 25. Vamos para allá. Ella es su hermana Drusila. Y Drusila es la tercera esposa de Félix. Ya va tomando un poco de claridad esto que leímos. Ahí les va. Dice la historia que Drusila era una mujer de hermoso semblante y que fue entregada en matrimonio a un rey de Emesa, que era una provincia de Siria, más o menos cuando ella tenía 16 años. Entonces hubo un momento en donde Félix la conoció y quedó deslumbrado por su belleza. Entonces Félix consigue a una persona para hacer un plan, se hace de un conocido que era mago, se llamaba Átomos, y Átomos era chipriota. Posiblemente este mago era amigo de Elimás, Bar Jesús, el de Hechos 13, ¿se acuerdan? Bueno, pues Félix se consigue a un brujo para separar a Drusila de su esposa. ¿Qué le parece? El próximo domingo la segunda temporada. Es obvio, hermanos, que cuando está con Pablo y Pablo comienza a hablarles ¿de qué vimos? ¿De justicia? Así pues empieza a incomodarse un poco Félix, ¿no? Porque había sido muy injusto en su pasado y en su presente. Entonces empieza así como de, bueno, sí ya, Pablo, pero síguele con lo que sigue. Bueno, pues ahora quiero compartirte, Félix, algo acerca de el dominio propio. Así como algunos cuando estamos sentados abajo, así como de, bueno, pero ya cámbiale, ya síguele, ¿no? Se empieza a incomodar Félix, desde luego, con este tipo de puntos que están contenidos dentro del Evangelio y que muchas veces preferimos no abordarlos por no incomodar a las personas que nos están oyendo. Entonces, ya bien incómodo Félix, pasa al tercer punto, el juicio venidero. Tuvo miedo. Ahora sí entendemos por qué. Escucha todo este mensaje y tiene miedo Félix. ¿De qué? De enfrentar el juicio venidero y de no estar en una posición adecuada para enfrentarlo. ¿Y qué le dice? Ahora vete. Muchas gracias, Pablo. Qué bonito mensaje nos compartiste. Luego te buscamos. ¿Le ha pasado?
que está usted compartiendo el mensaje y tú le dices, no, mira el pecado. No, mira, tienes que dejar la pornografía. Y muchas gracias, está bien padre tu mensaje, luego me buscas. Hermana, tienes que dejar el adulterio. Hermana, eso se llama fornicación. ¿Estás casado? No, es fornicación. Vete. Hermano, dominio propio. Tienes que dejar de robar. Tienes que, gracias, retírate. Esa es la aplicación para nosotros esta mañana. Porque ¿sabe algo? Félix presenta el trágico ejemplo de una oportunidad perdida. Porque a todas las personas nos agrada escuchar que Dios es amor. ¿A quién le desagrada eso? A nadie. A todos nos encanta y nos es fácil escuchar ese tipo de mensaje. El perdón, pues claro que es bien recibido, nos fascina, a la carne le agrada. Dios de amor, Dios perdonador, amén. Y todos levantamos las manos. Dios de gracia, qué buen mensaje, sígueme diciendo, me gusta. Pero hay un punto inevitable mientras escuchamos la palabra de Dios como esta mañana, cuando tú vas y empiezas a leer la Escritura, que pega. Comienza a salir la verdad y es como un espejo y somos confrontados con nuestro propio pecado hasta el punto de llegar a la trágica verdad de que soy incapaz. No puedo dejar esto. Estoy atrapado, soy cautivo de esto, de todo esto. Lo he intentado y no puedo. Y ese punto es muy importante porque además de mostrar nuestra incapacidad y nuestra insuficiencia, nos lleva a buscar un Salvador. A clamar desesperadamente y decir, oye, ¿hay algo? ¿Hay alguien que me pueda ayudar, que me pueda sacar de este estilo de vida, de esta prisión en la que estoy metido? Acompáñeme a Hebreos. Hebreos 10, verso 26, por favor. Libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 26. ¿Ya está conmigo? Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificios por los pecados. Verso 27, sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Y qué difícil es predicar esta parte. Es fácil comenzar a decirle a alguien, Dios te ama, Dios te quiere ayudar, busca a Dios, solo Dios tiene el poder para... Y es cierto todo esto, pero hay una parte que no debemos quitar del mensaje y es esto, es el juicio. Es difícil hablar de esto y decirle a las personas, mira, aquí está. Horrenda expectación de juicio. O sea, si la estás pasando mal, viene algo mucho peor. Si tú no te arrepientes ahora y te vuelves de todo tu corazón a Dios. Hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Entonces, esto es lo que sucede entre Félix y Pablo en estas visitas que él le pedía para seguir escuchando. Y finalmente sale a la luz la intención de Félix, lo que verdaderamente perseguía. Versículo 26. Esperaba también con esto que cuando aplazaba eso de escuchar a ratitos y decirle, mira, ya vete, y luego traigan a Pablo otra vez, oye, a ver, bueno, pues platícame un poquito más del dominio propio. Bueno, ya listo, ya vete, y así. Esperaba también con esto que Pablo, ¿qué hiciera?
le diera dinero. Ahí está la verdadera intención de Félix, de aplazarlo para tener tranquilos a los judíos, para tener tranquilos también aquí a Pablo y a los cristianos, a ver si en el ínter se abría esa ventanita y le decía a Pablo, oye, ¿qué onda? Que le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Félix ya había escuchado de boca de Pablo a qué había ido. ¿Se acuerdan? Versículo 17, no vaya, solo lo leo. Luego volví a mi país. O sea que andabas afuera de tu país. ¿Para qué? Para traer dinero a los pobres y presentar una ofrenda a Dios. Entonces entendemos por qué lo hacía venir tanto, ¿no? Y dentro de esas pláticas que tenía Félix con él, casi podemos escucharlo, hermanos, a Félix con Pablo. Oye, Pablo, entonces, dices que viajabas mucho. Pues sí, pues toda la provincia y nos íbamos. Ok. Oye, y me hablaste de una ofrenda, ¿sí? ¿Cómo de cuánto era? O sea, más o menos ahí, ¿sí? Esas varias visitas eran con ese fin de escuchar, o sea, sabían que Pablo podía hacerlo. Mire, se cree que Saulo era de una familia bien acomodada. Y también se cree que Pablo vendió alguna de las propiedades que él tenía para solventar todos estos viajes. Entonces, era estrictamente prohibido en Roma pedir algún soborno, por lo cual no se lo decía directamente Félix, sino que solo hacía ¿qué? Insinuaciones, como ocurre hoy en día. A todos nos ha pasado, ¿no? Que te para la policía. ¿Sí les ha ocurrido o no? Sí. Y entonces te dice, híjole, estás metido en un problema bien grave, compañero. Pues te pasaste el alto y traes tu licencia vencida. ¿Y qué hace? Insinúa. No, pues ¿cómo podemos ayudarte? ¿No? ¿Sí los ha escuchado o no? O ayúdame a ayudarte, te dicen. O sea, lanzan esas insinuaciones. Y nosotros nos vemos tentados a veces a decir, híjole oficial, pues sí, ¿no? Pues digo, pues por 200 pesos, ya, o sea, la verdad es que tengo que llegar a la iglesia y entonces justificamos el por qué sí hice eso. ¿Qué aprendemos de esta porción, hermanos? No se duerma. Pablo no cedió. Pablo no cedió ante la corrupción. Se mantuvo diga, integridad. En integridad. ¿Y qué difícil es? ¿O cuántos creen que es fácil? Es bien difícil. Y Pablo se mantiene en integridad. Y si alguien podía justificar algún cochupo, mordida, soborno o como le quiera llamar, era Pablo. El dinero seguramente lo tenía, o le hubiera dicho a Timoteo o a alguien, oye, mira, date una ronda, diles a los hermanos lo que está pasando, júntate algo y tráiganselo a Félix. A ver, estoy aquí por causa del Evangelio, ¿no? Si alguien podría en algún momento dado justificar ese movimiento de corrupción, era Pablo. ¿Y qué hizo? Se mantiene firme y no se corrompe, no se presta a la corrupción. Y el precio que se paga por ese tipo de vida, hermanos, por vivir con esa posición, con esa convicción en nuestras vidas, es muy alto. Mantenerte fiel a Dios en esas áreas donde nadie te ve, donde eres o no eres, pero estás firme en la fe, es muy alto. Mire el precio que se pagó y con eso vamos a terminar. Versículo 27. Pero al cabo de ¿cuánto? 2 días, 1 mes, 6 meses, 2 años, hermanos.
Al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Porcio Festo. Y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Fíjese lo que ocurre. Finalmente este grupo de judíos, Ananías, se quedan enfurecidos. Se quedan enfurecidos y llevan el caso hasta Roma. Y desde Roma logran remover a Félix. ¡Wow! Van directo a Roma, atienden el caso con Nerón y Nerón manda una instrucción a Cesarea y le dice a Félix, ven. Lo remueve del puesto y le mete disciplina. Fíjese lo que pasa cuando usted y yo no nos definimos y queremos quedar bien con él y queremos quedar bien con él. El domingo vengo y alzo las manos, pero de lunes a viernes vivo de esta manera. Te alcanza, hermano, me alcanza. ¿Cuántos pueden decir amén? Hay que definir. Y estos hombres van, hacen esto, lo remueven y le meten un muy duro castigo a Félix. Al grado en que tiene que intervenir el hermano de Félix, que se llamaba Palas. Y Palas estaba metido en las más altas atmósferas del gobierno y de la política romana. Y hay un momento en donde su hermano interviene y le dice a Nerón, oye, dale chance a mi hermano, ya. Si no interviene Palas, le hubiera ido muy mal a Félix, pero interviene su hermano. Conclusión, hermanos. Conclusión. Toda esta historia bíblica tiene que ser aplicable a nuestras vidas. Y es que Pablo, al igual que José, entendían que Dios tenía un plan mayor en todo lo que estaba sucediendo en sus vidas. José, a diferencia de Pablo, él no sabía por qué estaba pasando todo lo que le pasó en su vida. José no entendía por qué lo vendieron sus hermanos a esos egipcios, por qué lo echaron en ese pozo, por qué Dios permitió que lo acusara injustamente la esposa de Potifar para que fuera a prisión. Y José no entendía por qué estaba en prisión, para interpretar el sueño de alguien que después saldría. A diferencia de Pablo, José no entendió todo eso, pero él sabía en su mente y en su corazón que Dios estaba al control y que estaba utilizando todas esas circunstancias que él atravesaba para un bien mayor. ¿Sí? A diferencia de José, Pablo sí tenía una promesa de la boca de Dios. ¿Lo recuerda? Que le había dicho que iba a ir a Roma a testificar. Él tenía esa atalaya para poderse agarrar de ahí y resistir todo esto que estaba pasando, una promesa de parte de Dios. Y además, Pablo tenía todo el Antiguo Testamento, o sea, la vida de José, para fortalecer su fe y conocer a Dios. ¿Sí me sigue? Yo te pregunto esta mañana, ¿tú sabes cómo obra Dios? ¿Sí? ¿No? ¿Sí? Sí. Porque si no, o si estás dudando, tal vez lo que nos hace falta es escritura. Que leamos un poco más la palabra, para que entonces tú conozcas a Dios, su carácter, su bondad, su fidelidad, su justicia. Eso tal vez nos hace falta, conocer mejor a Dios a través de la lectura de la escritura. El punto es que Pablo no cedió a la corrupción. Pablo no cede a la corrupción con tal de salir rápido de la situación que estaba atravesando. Y nosotros, tú y yo, tenemos que permanecer fieles en la promesa de Dios, en las promesas de Dios y seguros de la salvación en Cristo Jesús. ¿Hasta cuándo? Hasta el final. No luches, hermano, por salirte. Tal vez estás atravesando una situación complicada y prefieras la corrupción, el ceder a tus principios,
el salirte del camino, el corromperte. ¿Por qué? Porque es la salida más fácil. Pero lo que estamos aprendiendo hoy de esta porción es que Pablo permaneció. No te salgas, no te divorcies, no abortes. Es que estoy embarazado, es consecuencia de esto. Y lo más fácil es quitarte el bebé. No lo hagas. No firmes el divorcio. No te vayas de tu casa, no abandones la obra. ¿Está difícil la prueba? A todos es igual. No te corrompas. Permanece entendiendo que todo obedece a un plan mayor. Amén. Más bien procura entender el propósito de lo que te está pasando ahora. Discierne. Ok, no me voy a salir, pero ¿cuál es tu voluntad, Señor, en medio de esta situación? ¿Debo esperar? Tal vez es disciplina por parte del Señor. Voy a aceptar tu disciplina, Dios. Tal vez está probando tu fe. Voy a permanecer, Señor, como hablaste hoy a mi vida. Porque sé que saliendo de esta prueba, mi fe va a ser más fuerte, más pura. No me voy a salir, no me voy a corromper. Amén. Vamos a ponernos de pie.